En el año 2023, la Asociación Española de Agencias de Publicidad y Comunicación de Salud inauguramos un nuevo espacio que hemos denominado Cruzar la Línea. Cruzar la Línea habla de la idiosincrasia de las agencias, de su interacción con los clientes, de la interacción interna con los distintos departamentos y todo ello desde el punto de vista de la comunicación en salud. Hoy cruzamos la línea haciendo malabares. Porque decidme si no hay que hacer malabares para conjuntar la innovación, los clientes, sus necesidades, la sostenibilidad económica y financiera de las agencias, la interacción con los distintos departamentos dentro de la agencia de salud. Eso es hacer malabares. Y además, concentrados en las tres grandes fuerzas que están dentro de una agencia de comunicación en salud. El área creativa, el área de cuentas y el área médica. Es por eso que hoy contamos aquí con Andrea. Andrea es directora de cuentas en Life. Contamos con Celina, que es directora creativa en MK Media, y con Juan. Juan es director médico en Avast Health & You. Y voy a empezar con él. Juan, en el área médica, desde una agencia especializada en comunicación y publicidad de salud, ¿cómo hay que cruzar la línea y hacer malabares a la vez en el área médica? Pues mira, yo voy a empezar por cruzar la línea. Cruzar la línea nosotros lo hacemos todos los días y lo hacemos en el ámbito de la salud, en un ámbito que está constantemente avanzando y contribuyendo a que la sociedad sea mucho mejor. Por ejemplo, en el área de las enfermedades raras con la terapia génica, o por ejemplo en el área de la oncología con la inmunoterapia, o por ejemplo en el área de las infecciosas y con el famoso COVID, pues hemos contribuido también a que esas vacunas que se desarrollaron en un tiempo espectacular llegaran donde tenían que llegar, llegaran con las instrucciones adecuadas para que se pudieran utilizar. Este cruzar la línea, estos avances también suponen importantes retos, y ahí a lo mejor entra luego lo de los malabares y el malabarismo. Retos, por ejemplo, en nuevos interlocutores. Ya no solo trabajamos con los médicos o médicos especialistas, médicos de atención primaria, sino con otros profesionales sanitarios como enfermería, farmacia comunitaria y hospitalaria o enfermería. También tenemos que trabajar con interlocutores un poco que se salen del ámbito más clínico, como gestores o autoridades sanitarias o salud pública. También tenemos que incorporar lo que ya está en el área fuera de la salud, que es todo el tema de las nuevas tecnologías, redes sociales, inteligencia artificial o la famosa telemedicina que se ha ido incorporando en los últimos tiempos a la actividad clínica. También tenemos que trabajar con nuevas formas de diagnosticar. Ya no es el diagnóstico clínico, también hay un diagnóstico a lo mejor genético o otras técnicas de diagnóstico por imagen que también se han ido incorporando a la ciencia médica, o nuevas formas de administrar. Antes la mayoría de los tratamientos eran orales, ahora la administración puede ser autoadministración subcutánea o intravenosa, o que requieren también conocer cuál es la logística y las instrucciones que tienen que recibir los pacientes y los profesionales sanitarios que van a atender a estos pacientes. Y por último también hay nuevos grupos de pacientes. Antes hablábamos de cáncer de pulmón, pues este ejemplo sirve para otras patologías, pero en el cáncer de pulmón ahora ya no hablamos solo de cáncer de pulmón, hablamos de cáncer de pulmón no microcítico ALK positivo, y eso requiere que la comunicación tanto al médico como a los pacientes sea diferente, porque hay que adaptarse a ese perfil de médico que trata este tipo de paciente que tiene un pronóstico diferente que otros pacientes que tienen cáncer de pulmón, y también a ese paciente que tiene una patología que antes englobamos en general, ahora mucho más específica. Desde el punto de vista médico, ¿por qué tenemos que hacer malabares? Porque tenemos que no solamente tratar con la patología o con la especialidad en la que la marca está integrada, sino tenemos que ir mucho más allá. Tanto en la parte más clínica, a lo mejor, tocando áreas como la inmunología o la genética, también en áreas que son científicas pero no son clínicas, como la estadística, o también en áreas que ni siquiera son, digamos, del área más científica o más puramente clínica, sino, por ejemplo, psicología, sociología. Por ejemplo, la psicología es importante para todo el tema de la comunicación médico-paciente o cómo interaccionar cómo explicar a un paciente su patología y cómo debe seguir el tratamiento.
También tenemos que hacer malabares para mantener el talento, para mantenernos actualizados. En tiempo real, los clientes exigen que tengas un conocimiento profundo de patologías que hemos visto mucho más complejas que hace a lo mejor 20 o 30 años. Y eso requiere tener un equipo que tenga un conocimiento amplio, que tenga un conocimiento además muy profundo de, ya digo, de patologías que son complejas y de tratamientos que además ya no solamente el tratamiento, sino su uso puede ser complejo. Y por último, a mí me gustaría puntualizar que esto no va solo del marco regulatorio, que luego hablaremos, o de las restricciones legislativas o de las restricciones que pueda haber dentro del laboratorio, de los procesos de aprobación. Va más allá. Nosotros somos especializados porque conocemos todo el entorno y todo este conocimiento lo tenemos incorporado en las agencias. He oído algún aspecto regulatorio por ahí, ¿verdad? Algún matiz regulatorio. Yo siempre que oigo la palabra regulación, digo, ¿y esto cómo se combina con creatividad? Menos mal que tenemos aquí a Celina, que seguro nos va a resolver cómo va a hacer o cómo hacen las agencias especializadas en comunicación y publicidad de salud, cómo hacen para combinar creatividad y algún aspecto regulatorio. Suena archienemigo, ¿verdad? El archienemigo de la creatividad. Mucho malabar hay que hacer ahí. Hay que hacer malabares, sí, no te digo que no. Pero bueno, a ver, yo creo que al final ese reto, ese malabar es el primero que se encuentra el creativo, sobre todo el que viene de consumo. Es como el rasgo más característico de la creatividad en salud, porque uno viene con todas sus ideas y su mundo creativo y con lo primero que se encuentra es con él. Eso no se puede decir. Pero creo que es algo que bien o mal ya lo tenemos controlado, me refiero, cada tanto metemos un pie donde no corresponde y hay que hacernos dar un poco de marcha atrás, pero al ser el primer escollo con el que un creativo se encuentra en salud, ya lo tenemos dentro de todo bastante controlado. Yo creo que en el malabar más que a mí me gustaría por lo menos poner de relevancia en este espacio es un poco porque hablaba Juan y yo pensaba, es un montón, o sea, me está hablando de una cantidad de cambios de actualización, de evidencias, de formas de tratamiento, de interlocutores que se diversifican, de tipos de pacientes que se especifican. Entonces, es muchísimo con lo que tenemos que lidiar y al final todo eso son datos. Y creo que el verdadero malabarismo, por lo menos en los últimos años, es ver cómo construimos con todos esos datos un relato, porque es verdad que si no, al final todas estas evidencias, estos datos, estas innovaciones se reducen en última instancia, ¿no? A una nueva forma de un antes y un después, un cambio de paradigma, una revolución, un cambio sin precedentes. Entonces, creo que realmente, y de manera conjunta, ya no solo creativo o científico, sino también cuentas, interdepartamentalmente tenemos que trabajar mucho y hacer malabares a ver cómo hacemos para encontrar realmente cuál es el beneficio, cuál es el cambio, qué es lo que viene a proponer esa innovación, ese nuevo tratamiento, para que no se quede en la superficialidad, porque como nos decía Juan, ¿no? Ahora ya no hablamos de, no sé si fue este el ejemplo, no hablamos de cáncer de mama, hablamos de cáncer de mama metastásico HER2 low, ahora si me apuras. Entonces, tiene que haber una diferencia entre ese paciente y en el médico que trata a ese paciente y algo que justifique esa especificación para que nuestro mensaje sea dirigido y realmente llegue a conmover y a captar la atención, ¿no? Y a tener algún tipo de impacto. Entonces creo que ahora mismo el malabarismo lo estamos trabajando un poco más por ahí. En los malabarismos siempre surge el más difícil todavía. Y en este caso, el más difícil todavía para cruzar la línea se corresponde con la multitarea. La multitarea es aquella en la que hay que estar combinando distintos intereses por parte de las personas que trabajan con nosotros en las distintas áreas para conjuntarlo en uno solo, el cliente. Para eso es experta en ello y nos va a decir Andrea cómo conjunta, cómo hace el malabarismo con esa multitarea. Andrea. Bueno, pues como han comentado Juan y Celina, es verdad que esa multitarea ahora mismo es una consecuencia, yo creo, de esta evolución que ha tenido el concepto de agencia, el concepto de comunicación en nuestro sector, que es el de la salud, y sobre todo que nuestro cliente ha dejado de ser un cliente pasivo para ser un cliente interactivo. Demanda muchísimo, es verdad que tiene mucha más curiosidad, muchísima más información, ve mucho y entonces todo lo que ellos quieren o lo que nos piden siempre es mucho más complejo. ¿Cómo se trata
traduce en el trabajo del día a día de la agencia? Pues que nuestros equipos son mucho más completos. Tenemos muchos más perfiles dentro de cada área y coordinar toda esa gente, porque al final ya no trabajamos pues a lo mejor solamente parejas o con equipos más reducidos, pues tenemos equipos muy amplios y hay que coordinar todo eso para llegar a conseguir esa estrategia de comunicación que el cliente nos demanda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, lo que comentamos siempre todos, ¿no? El cliente ve mucho, quiere, pide, desea y nosotros tenemos al final un poco la labor de bajar ese deseo que quiere o de lo que imagina a la realidad de las posibilidades. Y ahí entra esa parte de multitarea y de multidisciplinaridad, de generar y gestionar la agencia. Creo que el éxito está en que al final nosotros consigamos un equilibrio entre lo que ellos esperan de nosotros y lo que realmente se puede hacer y lo que va a funcionar. Como ha dicho Juan, al final hay un montón de patologías nuevas, hay una línea de comunicación muchísimo más específica que antes y al final tenemos que saber qué es lo que vamos a conseguir y qué es lo que funciona realmente para que esa campaña tenga éxito. Y ahí es donde nosotros hacemos malabares y entramos en esa carrera de fondo de llegar a tiempo, tener reuniones, contestar llamadas y bueno, siempre dando la seguridad, ¿no? Y teniendo la certeza de que lo que estamos haciendo funciona y va a cumplir el objetivo que el cliente quiere. Bueno, habéis oído el debate entre los tres con las tres grandes fuerzas de una agencia de comunicación y salud. No sé si queréis matizar algo, sobre todo algún detalle relacionado quizá con las nuevas tecnologías, con algún papel tan preponderante como tiene, por ejemplo, en creatividad. ¿Algún matiz al respecto? Las nuevas tecnologías siempre impactan en creatividad de toda la vida, ¿no? Es un ejercicio que venimos haciendo los creativos desde siempre, porque cada vez que sale una nueva tecnología, pues tenemos que abrazarla y tenemos que incorporarla. Ahora sí que es cierto que es un tema que está como muy de moda y muy en boca de todos, porque la inteligencia artificial viene un poco como a revolucionarlo todo. Pero hace 30 años existía la agencia de publicidad y no existía Internet. Te quiero decir, nosotros estamos ahí porque además adhiero muchísimo a lo que decía Andrea de que el cliente ve algo nuevo y lo va a buscar a su agencia. Y eso para nosotros impacta de manera, necesitamos una multidisciplinaridad y un estar por delante, además, porque para el momento que el cliente lo demanda, la agencia ya tiene que estar relativamente especializada para poder dar respuesta satisfactoria. Entonces, de repente, el reto es constante de poder anticiparse, de poder saber qué es lo que se viene, qué es lo que va realmente a calar en la sociedad y en el sector y poder anticiparse a eso y adoptarlo como una herramienta más, como una tecnología, como lo que sea. Nosotros hemos tenido hace poco el ejemplo del metaverso y los NFTs, que parecía que venían que fue un momento de boom en el que todos querían su NFT y su sitio en el metaverso. Hoy aparentemente nos tenemos que orientar más a otro sitio. No digo que esté muerto, pero bueno, ya estamos más dirigidos hacia inteligencias artificiales, por ejemplo. Entonces, bueno, es un cliente muy activo, muy demandante y que está muy estimulado además, porque todo lo que ve por todos lados luego se lo quiere traer a lo que hace. Y en creativo esto reincide en una multidisciplinaridad que es, ya te digo, dentro de un departamento donde, pues lo mismo, hace 30 años a lo mejor alcanzaba con una dupla creativa o con un diseñador y un redactor científico, pues ahora mismo tenemos creativos especializados en digital, en arte finales, en diseño y maquetación, en redacción, en audiovisual, en render en 3D, y lo que sacamos fuera además, porque es imposible como absorberlo todo. Entonces realmente creo que estamos en un momento de una multidisciplinaridad muy, muy marcado, muy fuerte. Perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir cruzando la línea y ahora vamos a empezar a cruzar la línea con un gran ejercicio de malabares, el ejercicio de la gestión global. ¿Cómo gestionamos desde la dirección de las agencias precisamente el conjuntar estas tres grandes fuerzas? ¿Cómo conjuntamos las distintas personas que trabajan para nosotros? ¿Y cómo conjuntamos también las necesidades del cliente? Todo esto haciendo que nuestra empresa, nuestra agencia de salud, sea sostenible financieramente y además evolucione. Y por eso contamos hoy con la presencia de Guillermo, director general de Enelife, Cristina, directora general de MK Media, y Alfonso,
que es CEO en Avast Health & You. Y así, en forma de diálogo, nos van a decir cómo cruzan ellos la línea haciendo malabares desde la gestión. Y para empezar, por ejemplo, Guillermo. Muy bien, pues empiezo yo, Paco. Haciendo malabares. Yo creo que es una metáfora perfecta de lo que hacemos en una agencia de publicidad y comunicación en salud como son las nuestras. Y desde luego, desde nuestra perspectiva como responsables de las agencias, desde nuestro rol, es como yo me siento día a día, haciendo malabares. La primera pelota de estos malabares es el objetivo de la empresa, el objetivo del negocio. Lógicamente la empresa tiene que ser rentable, tenemos que buscar el beneficio. Beneficio para los accionistas que arriesgan su dinero, que arriesgan su capital, pero también el beneficio para nuestros empleados. Yo creo que todos los que estamos aquí, y en líneas generales las agencias que pertenecemos a la EAPS, somos bastante permeables a la situación, a lo coyunturalmente que existe, e intentamos cuidar mucho a nuestra plantilla. Y por qué no decirlo también, hay un objetivo también de buscar un beneficio de generar riqueza y empleo y trabajo para el país. Ese es uno de los objetivos. Lógicamente, esto se tiene que equilibrar, que balancear con el trabajo del día a día, ¿no? Con el trabajo del día a día en el que tenemos que presentar proyectos, iniciativas, campañas, eventos de la máxima calidad, lo más innovadores posibles, ajustados a unos presupuestos muy rígidos. Ese punto de equilibrio, ¿no? Que no somos arquitectos, pero como si lo fuéramos, también tenemos que encontrar. Acabamos de escuchar a 3 compañeros, departamentos creativos, médico y cuentas, darnos una masterclass acerca de su trabajo del día a día. Tan solo con escucharlos, cualquier persona está viendo que son gente formada, gente que está preparada, gente que ama su trabajo o que les gusta su trabajo, y no queremos llevarlo a un extremo, que vive su trabajo y que entiende el negocio y que entiende lo que el cliente necesita. Pero para conseguir eso hay otra parte que es la responsabilidad nuestra como responsables. Necesitamos formarlos, necesitamos dedicar recursos para formación suya, necesitamos dedicar recursos para innovar en nuestras empresas, a nivel de equipo, de formación, etc. Necesitamos recursos para retener el talento. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. O sea, digamos que podría ser la segunda bola de estos malabares. Y una tercera bola, por qué no decirlo, es el sector en el que nos encontramos. Un sector en el que las condiciones de negociación que muchas veces tenemos que desarrollar con nuestros clientes, bueno, pues son complicadas. Yo no sé lo que opináis vosotros. Los modelos de contratación que muchas veces se nos demanda, bueno, pues hacen en ocasiones muy profundos, efectivamente muy complejos de manejar, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que esa sería otra bola más de estos malabares que tenemos que realizar y que llevamos a cabo, ¿no? Yo, un poco por profundizar en los modelos de contratación, que son complejos en general por el proceso, porque claro, trabajamos con grandes compañías innovadoras y compañías donde la transparencia y la ética y el propio proceso de poder formar parte con ellos son muy complejos, ¿no? A nivel de los RFIs y demás, ¿no? Eso es muy complejo, pero sí que me gustaría profundizar un poquito en el modelo de, bueno, algo muy debatido todo el rato con nuestros clientes, ¿no? En el día a día es el concurso. Así que me gustaría poner un poco a debate el modelo de concurso, ¿no? El concurso como herramienta para generar negocio, para modelos de contratación por parte de los clientes y hacer la mejor selección es algo que ha existido siempre, existe y existirá, pero sí que es verdad que llevamos viviendo en el último periodo corto, si me apuráis, ¿no? A lo mejor cada agencia lo ha encontrado en un momento diferente, pero de forma muy intensa y rápida en el último periodo de tiempo, hemos pasado de este modelo de concurso para contratar agencia y equipo de acompañante de marca a un modelo de concurso para cada proyecto, o cada idea o cada necesidad que tiene el cliente en la gestión de marca, ¿no? Quizás como lleva esta intensidad no tan poco tiempo, estamos todavía viendo un poco cómo tal, ¿no? Pero sí que me gustaría, bueno, pues poner encima de la mesa algunos datos, ¿no? Es decir, en los últimos año y medio, 2,
3 máximo, bueno, pues estamos viviendo que han subido el número de concursos a cifras de 40 a 60 peticiones al año. Creo que estamos hablando de que el año tiene 48 semanas laborables. Sí, totalmente. 48 semanas laborables. Quiero decir, estamos hablando de hasta al menos un concurso por semana. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Porque además es lo que implica que como hay tanta petición versus un modelo de contratación para caminar juntos, pues evidentemente a nadie se nos escapa que las peticiones a concurso pues son proyectos más reducidos. Evidentemente son proyectos más reducidos de oportunidad de negocio, ¿no? Y estando aquí los roles de dirección, donde la rentabilidad, la eficiencia, el beneficio, pues está en nuestro rol y tiene que estar, estamos con los malabares, con todo el valor, la innovación, crecimiento y formación. Bueno, pues esto que ha implicado que en el último periodo pues los modelos de planificación de recursos internos de la compañía, que de alguna manera podían ser modelos de un 80 o 90% de equipos y estructuras dedicadas a lo que es el trabajo y la gestión de acompañamiento de nuestras marcas y un 15 o un 20 dependiendo de las agencias, ¿no? Cada agencia, pero yo creo que a lo mejor de un 10 a un 20 podríamos decir, depende de los modelos y del tamaño de agencia, pero de un 20 de ese equipo de alguna manera dedicado siempre en colaboración con el resto, ¿no? Pero sí como estructura general y un 10 a un 20% para la obtención de new business, ¿no? Con esta irrupción de intensidad de concursos, las agencias estamos viendo en muy poco tiempo que ese modelo 80-90-10-20 se está moviendo a un modelo de 60-40, con lo cual estamos viviendo un momento de cómo gestionar esto, ¿no? de cara a la sostenibilidad del negocio, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Nosotros estamos aquí hablando del negocio y de cara a la sostenibilidad del negocio, manteniendo esa especialización, ese valor, esa pasión, ese saber hacer, esa multidisciplinaridad que estamos hablando y que por otro lado es la parte que nos motiva, que nos reta, ¿no? Es decir, es curioso porque eso al final es lo que te reta tal, pero a la hora de los roles de aquí, ¿no? Es como, uy, oye, a ver esto cómo lo manejamos, ¿no? Y bueno, pues a mí sí que me gustaría también poner encima de la mesa una reflexión en este movimiento que está ocurriendo, ¿no? Yo pareciera que de alguna manera estamos pasando del el foco, esto en las agencias, parece que el foco está más en la oportunidad de negocio que en el valor de la marca, y sería tremendo, ¿no? Perder esto de cara al cliente, ¿no? De cara a la marca, de cara a la marca, ¿no? Es lo que te digo, que no es lo mejor quizás para la marca. Bueno, yo creo que es un debate y una reflexión que deberíamos de alguna manera poner encima de la mesa, porque ese coste-oportunidad que nos ha cambiado tanto este nuevo modelo de tanto proyecto a concurso hace que las agencias como compañías, de repente ese foco de negocio no queremos, ¿no? Pero es verdad que el valor de la marca, de acompañar juntos, porque además la co-creación con el cliente, el valor de la marca cooperando con el cliente, no existe resultado igual. Yo creo que esa es la palabra absolutamente clave para mí también, ¿no? La co-creación. Al final la relación cliente-agencia es una relación de partnership continua y pensando en el medio y en el largo plazo, ¿no? Nosotros, nuestro valor y nuestro malabar fundamental, lo vemos en los distintos departamentos, es construir marcas de salud y trasladar ese conocimiento de las marcas a los distintos stakeholders que se relacionan con ella, ¿no? Este modelo o el modelo de contratación, estos datos que al final ponemos encima de la mesa y que son tan relevantes en sí mismos, pues ponen de manifiesto una dicotomía que existe entre el modelo de selección de agencia, basado un poco en el corto plazo, y la expectativa que se tiene sobre el valor de la agencia, que es una expectativa mucho más en el medio, en el largo plazo, en el valor del servicio, ¿no? De construir juntos y del servicio. Y eso solo es posible si la relación se establece con continuidad, ¿no? Y no pensando en ese corto plazo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y eso vinculado con los equipos que decías antes también, Guillermo, pues tiene que ver con la pasión de los equipos, tiene que ver con el sector al que nos dedicamos, ¿no? Y nuestra especialización nos lleva a construir marcas, y hay algunas marcas con propósito de verdad, esas son las marcas de salud, ¿no? Que trabajamos por la salud de las personas, por la salud de los pacientes y por la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en colaboración con nuestros clientes, ¿no? Y el resultado siempre en conjunto es mucho mejor, ¿no? Creo ahí, además, y por incorporar además otro punto a la conversación, creo que es muy importante la labor que ejercen las asociaciones profesionales hoy en día, ¿no? Desde la Asociación Española de Agencias de Publicidad y Comunicación de Salud. Es muy importante, por un lado, poner en conjunto y en común todas estas necesidades y problemáticas de una industria como la industria publicitaria especializada, ¿no?
Al final, en las asociaciones tenemos representación de agencias más grandes, más pequeñas, más globales o más locales, pero tenemos muchos de los puntos que estamos hablando que son en común y la asociación es muy relevante para ponerlos de manifiesto y compartirlos también con nuestros clientes, porque como decíamos al final eso es lo importante, el trabajo en común, ¿no? Y dos, poner en marcha, hacer cosas con eso, ¿no? Y poner en marcha proyectos e iniciativas que faciliten la defensa de nuestro sector y de lo que hacemos en las agencias, ¿no? Para continuar desarrollando la mejor comunicación especializada posible, ¿no? Que es para lo que nuestros clientes nos contratan y es para lo que nosotros estamos para lo que nosotros, ¿no? existimos, absolutamente. Y bueno, a mí yo creo que un poco todo lo hablado, me gustaría que efectivamente estamos con la metáfora de los malabares, el malabarismo, pero somos malabares, pero no tenemos varitas mágicas, no las tenemos. Nos gustaría, pero no las tenemos. Y como no tenemos varitas mágicas, esa co-creación con el valor de la marca, con la marca en el centro, con la salud en el centro, con el paciente al final en el centro, esa co-creación, ¿no? Con el cliente, en el valor de la marca, es donde, bueno, pues al final, siendo maestras, podemos llegar a la magia. Pero totalmente. Varitas mágicas solos no tenemos. La verdad es que no, la verdad es que no. Muy bien, pues hemos llegado al final, hemos cruzado la línea haciendo malabares también, con estas 3 agencias de AEAPS, con NLife, con MK Media, con Avas Health & You y las 6 personas que lo representan, y han surgido posibles títulos para próximos Cruzar la Línea, posibles áreas de debate centradas en las nuevas tecnologías, quizás, en los modelos de contratación, pero eso será otro capítulo. Mientras tanto, queremos también retaros. ¿Os atrevéis a cruzar la línea? ¿Te unes a AEAPS?